Muy bien, la sesión de ahora trata acerca de la demonología. Está en el catecismo, ¿no? Debidamente explicado. Sin embargo, siempre es importante reforzar la doctrina acerca de los demonios. Si bien la demonología no ha sido una rama de la teología que se haya tratado de manera particular, ¿no? En el pasado, es muy contemporáneo el trato que se le ha dado, digamos, de manera más, eh, ¿cómo decirlo? Más particular, ¿no? O sea, en el pasado no había quizá libros propios de demonología, no había tampoco manuales, ¿no? Donde te aclararan necesariamente todo el tema del demonio. Sin embargo, ahora sí, ¿no? Justamente a raíz de la aparición del padre Fortea, de la aparición del padre Amort, etcétera, ¿no? Entonces, estos teólogos de alguna manera han influido bastante, ¿no? Y justamente han permitido de que el tema de la demonología quizá quede un poco más claro para las personas, ¿no? De a pie. Sin embargo, la demonología es un campo un poco peliagudo, porque si bien uno puede aprender bastante, ¿no? A raíz de la demonología como tal, siempre está el morbo de querer saber más. Y saber más del demonio no siempre es algo recomendable, ¿no? Muchas veces es algo que nos puede llevar incluso a caer en tentación de tener una curiosidad malsana. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver algunos aspectos muy, muy, muy puntuales del demonio, ¿no? Quizá comentar alguna que otra cosa. Y luego de ello, pues vamos a hablar algo más, ¿no? Acerca de las tentaciones, ¿no? ¿Qué es lo que el demonio suele hacer en contra del hombre? Bien, como siempre, empezamos con la oración. A ver, en nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Vamos a pedirle al Señor que en esta sesión las tentaciones del demonio no surtan efecto sobre nosotros, Dios mediante su gracia, y que la Virgen María, a quien el demonio odia especialmente, nos cubra con su manto y evite, ¿no? Que durante el desarrollo de esta sesión, pues, los malos pensamientos, ¿no? puedan invadir nuestros corazones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Estamos en la pregunta 39. Esto nos va a dar la base, ¿no? El pie para poder empezar a hablar de los demonios propiamente. En todo caso, les voy a hacer recordar y vamos a añadir un par de detalles más. La pregunta es la siguiente. ¿Permanecieron fieles a Dios todos los ángeles? La respuesta es no, no. Dios les puso una prueba. Vamos a recalcar un poco el tema de la prueba. Y debido a esa prueba, no permanecieron fieles a Dios todos los ángeles. Es más, una tercera parte de todos los ángeles, debido al pecado de la soberbia, pues pretendieron ser iguales a Dios, ¿no? Se empezaron a creer Dios. Fueron desterrados, echados en ese momento y para siempre al infierno, ¿no? O como dice, ¿no? Fueron precipitados, cayeron al infierno, ¿no? Incluso
En el arte, en la iconografía y demás, se suele representar al demonio, pues, de cabeza, ¿no? Como si hubiera caído desde arriba y se hubiera precipitado al infierno, y por eso se le suele representar como si hubiese caído de cabeza. Ahora, podemos y tenemos que profundizar en esta parte, ¿no? Que creo que es la fundamental. Entonces, vamos a ir despacio. Primero, Dios crea a los ángeles. Dios crea a los ángeles y Dios los crea con una cierta libertad, ¿no? O sea, Dios les da una cierta libertad. Recordar que los ángeles son espíritu, ¿no? Así que esa libertad, ¿no? No tenía, digámoslo de este modo, la tendencia de caer en pecados como los pecados de la carne, etcétera, porque los ángeles no tienen mayor necesidad material, ¿no? Por ejemplo, no tienen hambre, no tienen sed, frío, etcétera. Justamente la prueba consistía en que los ángeles, haciendo uso de esa libertad que Dios les había dado, puedan alcanzar la visión beatífica, es decir, puedan compartir con él la maravilla del cielo, ¿no? Que lo puedan contemplar a Dios tal y como es. Justamente esto es lo que necesitamos aclarar, ¿no? ¿Por qué decimos que la prueba fue, ¿no? ¿Por qué decimos que la prueba permitió justamente saber quiénes eran fieles y quiénes no eran fieles a Dios? Primero, cuando Dios le pone la prueba a los ángeles, ¿qué era lo que estaba buscando? Lo que estaba buscando era ver si es que los ángeles, recuerden que ellos son seres inteligentes, si es que los ángeles, haciendo un uso correcto, adecuado de su inteligencia, eran capaces, ¿no? de mantenerse fieles, ¿no? Ese era el tema, ¿no? Saber si los ángeles realmente eran capaces de mantenerse fieles a pesar de tener una inteligencia superior. ¿Por qué? Porque, ojo, esa inteligencia podía llevarlos al pecado, debido a que quizá al momento de razonar, ¿no? los misterios que Dios les presentaba, quizá muchos de ellos iban a empezar a tener dudas, ¿no? Y esa duda quizá les podía llevar a pensar de que Dios no era Dios. Que al final fue en realidad lo que pasó, ¿no? Que llegaron a pensar que Dios no era Dios. Así que Dios, para comprobar de que esa inteligencia en realidad sí estaba al servicio de Dios y sí era una inteligencia purificada, digámoslo de ese modo, Dios les pone la prueba, ¿no? Dios entonces les pone la prueba. Ahora, la prueba, justamente, era una prueba que buscaba fidelidad y obediencia. Las pruebas de Dios normalmente siempre giran a la obediencia. Por eso incluso los maestros espirituales suelen decir, el demonio puede imitar en todo, a Dios, excepto en la obediencia, ¿no? Normalmente dicen, ¿no? ¿Cuál es una de las virtudes que el demonio no puede imitar? La obediencia. Puede imitar todo lo demás, ¿no? La humildad, la solidaridad, etcétera, pero no la obediencia, ¿no? El que normalmente se caracteriza porque no es obediente o siempre quiere tener la razón, se parece más a un demonio, ¿no? No, no se parece tanto a una alma que está en gracia, en realidad, ¿no? Se parece más a un demonio, ¿ya? A la obediencia, entonces, juega un papel fundamental. Ahora, de acuerdo a esto, entonces la prueba de Dios giraba en torno a la obediencia, ¿no? Así que la inteligencia de los ángeles tenía que ser una inteligencia obediente, obediente al Creador. O sea que si Dios
dice algo, yo no tendría por qué dudar de que ese algo sea así. Y además, tenía que ser una inteligencia también guiada por la gracia, ¿no? Guiada por la gracia, de igual manera. Ahora, la prueba. La prueba que le pone a los ángeles, seres sumamente inteligentes, fue la siguiente, ¿no? A ver, Dios les va a contar, así en resumidas cuentas, qué es lo que va a hacer, ¿no? Digamos en el corto plazo. Porque, ojo, los ángeles, digámoslo de este modo, fueron creados probablemente un tanto momentos previos a lo que fue el resto de la creación como tal, ¿no? Ahora, como les dije, ¿se puede pensar que fue creado el ángel al mismo tiempo que el universo? Sí, pero también se podría pensar que fueron creados un momento antes de la creación del universo. Ahora, como les había repetido, para eso voy a retroceder un poco. Hemos dicho que los ángeles en realidad no tienen, no están sometidos al espacio y al tiempo de manera humana, pero también les había comentado que hay un tiempo en el cual los ángeles sí, digamos que no es que estén sometidos, pero tienen un tiempo especial. A ese tiempo especial se le suele llamar Evo. Ahora lo vamos a explicar también. Ya estoy retrocediendo un poco para que se entienda esta parte. En todo caso, Dios le va a narrar a los ángeles, ¿no? Les va a narrar cuál era el plan de la creación. Y dentro de la creación va a narrarles justamente qué es lo que va a pasar con el hombre. Porque recuerden que recuerden que Dios ve todo en simultáneo, el pasado, el presente y el futuro. Para Dios solo hay presente. Así que les narra la creación del hombre y al mismo tiempo les narra la caída del hombre. Es decir, lo que vamos a ver en unos días, el pecado original, ¿no? Les empieza a contar que el hombre, pues, desecha la oportunidad de tener, ¿no? El paraíso para sí, debido justamente a una desobediencia y cae en el pecado original. Esto no sorprende a los ángeles, porque son seres inteligentes, saben que quizá el hombre podía haber caído en eso. Ahora, ¿qué es lo que sí de alguna manera llama la atención a los ángeles? Que Dios les narra cómo va a redimir a la humanidad. Una de las cosas que llama la atención a los ángeles es que el mismo Dios busca la manera de cómo salvar a su creación, ¿no? En este caso al ser humano. Y ese acto de redimir, ese acto de, este tema lo vamos a ver muy pronto, es bien bonito. Este tema llamado la redención es lo que hace que los ángeles empiecen a dudar. ¿Por qué? Porque en la redención Dios les cuenta que se va a encarnar. O sea, les está hablando del Hijo, ¿no? Dios les cuenta que va a tomar carne humana. Ya les empieza a hablar de Jesucristo, ¿no? Entonces, Dios les cuenta que Jesucristo, el mismo, Dios uno y trino, ¿no? Jesucristo, va a asumir, además, acuérdense, además de su naturaleza divina, la naturaleza humana. Entonces, va a asumir, además de la naturaleza divina, la naturaleza humana. Y eso es algo que a los ángeles se les hace intolerable. A algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿cómo es posible que Dios
¿no? En el lugar en el que está, asuma la naturaleza humana, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo va a asumir carne? ¿Cómo va, como dice San Pablo, ¿no? ¿Cómo va a rebajarse? ¿No? Esa palabra, ¿cómo va a anonadarse? ¿Cómo? ¿Cómo se va a humillar? ¿No? Y claro, la consternación aumenta cuando Dios añade la muerte, ¿no? Les dice, no solo voy a tomar la forma humana, sino que en el proceso voy a morir. Claro, la naturaleza humana, el alma que se separa del cuerpo, eso también pronto lo vamos a revisar, la muerte. La muerte en cruz. La muerte en cruz, el sangrado, etcétera, y todo esto escandaliza a los ángeles, ¿no? Porque los ángeles, al menos los que no son fieles, empiezan a pensar y dicen, ¿cómo Dios piensa morir en una cruz? ¿Cómo? ¿No? Y mucho peor, ¿no? Porque Dios les dice, como este es el plan, ustedes, que son mi creación, tienen que adorar a este Dios hecho hombre, que soy yo mismo, Trinidad, ¿no? Tienen que adorar a este Dios hecho hombre, que ha asumido la naturaleza humana, que ha muerto en la cruz por el perdón de los pecados de los hombres, lo tienen que adorar, porque soy yo. Esto obviamente provoca disputas entre los ángeles, ¿no? Entonces, los ángeles, que son seres intelectuales, inteligencia, empiezan una batalla espiritual, ¿no? En el sentido de que los que no están de acuerdo con Dios, no solo no están de acuerdo, sino que empieza a verse en ellos una especie de rebeldía, ¿no? Dicen, Dios no es Dios. ¿Cómo es posible que Dios, en su infinita sabiduría, quiera morir en una cruz? ¿Cómo es posible que Dios asuma la naturaleza de una criatura inferior? En todo caso, los ángeles empiezan una guerra espiritual, ¿no? Una guerra espiritual. Para ilustrar esa guerra, los diferentes pintores, artistas, ¿qué han hecho? Han representado esta guerra con armas, con lanzas, han puesto a San Miguel Arcángel un escudo, etcétera, que no está mal, porque finalmente es una manera en la cual nosotros podemos imaginar este misterio. Pero sin embargo, esa guerra espiritual que ha sido una guerra intelectual, como les había indicado, ¿no? La sesión pasada probablemente ha sido una guerra más que todo argumentativa, buscando, en algunos casos, entender cuál ha sido el motivo por el cual Dios ha procedido de ese modo. Una guerra argumentativa. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Hay una parte de los ángeles, hay una parte de los ángeles que simplemente ha optado por obedecer a Dios y han dicho, Dios es sabio, sabe por qué hace las cosas, así que, pues, nosotros creemos que Él es Dios. No hace falta argumentar. O en todo caso, quizá su intelectualidad los ha llevado a tener la certeza de que esto realmente es un sacrificio de amor de parte de Dios para los hombres, y los ángeles no lo han visto incorrecto, impropio de un Dios bueno. Así que dos terceras partes de estos espíritus quedan fieles a Dios. Dicho de otro modo, le creen a Dios, son fieles a Dios. Dicho de otro modo, le creen a Dios.
Sin embargo, hay una tercera parte que no le cree a Dios, ¿no? Hay una tercera parte desobediente, rebelde, y encabezando, ahí va el tema, encabezando esa rebeldía contra Dios, aparece justamente el tema de Lucifer, ¿no? Encabezando en todo caso esa rebeldía contra Dios, aparece el gran demonio, ¿no? Este demonio, no gran porque sea pues un personaje al cual haya que imitar, simplemente aparece el demonio Lucifer, ¿no? Simplemente sería Lucifer. Entonces, los rebeldes tienen en Lucifer, digámoslo de este modo, ¿no? A una especie de caudillo, una especie de líder. Ahora, ¿cuál ha sido el detalle? Que como Lucifer es un ángel que era excesivamente inteligente, ¿no? Ha intentado, y ciertamente ha logrado, convencer al resto de que en realidad esto no es propio de Dios. O sea que a lo mejor esta manera de proceder como no es de Dios y no viene de Dios y nunca vendría de Dios, entonces Lucifer se asigna a sí mismo, ¿no? Se autodenomina él mismo. Bueno, si este no es Dios, pues, ¿por qué no habría motivo para pensar de que yo sea Dios? Porque si Dios está equivocado y yo estoy en lo correcto, entonces yo soy Dios. Ese fue el engaño, ¿no? Porque Lucifer lo que hace es arrastrar a un tercio de sus ángeles a la duda. Y no solo a la duda, sino a la certeza de que esto es imposible que venga de la mente de Dios. De modo que, así como los rebeldes tienen a Lucifer, los fieles, y de ahí viene justamente la iconografía, ¿a quién tienen? Van a tener a Miguel, al arcángel Miguel. Entonces, el arcángel Miguel es el que va a tomar el bando de todos aquellos ángeles fieles, mientras Lucifer va a tomar, ¿no?, el mando de los rebeldes. Y entre Miguel y Lucifer se desata una batalla, una guerra espiritual intelectual. E incluso el nombre de Miguel, ¿no?, según dice la tradición, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿No? La tradición dice que justamente Miguel, en la respuesta que le da a Lucifer y a los rebeldes, le dice, ¿quién como Dios? ¿Quién se puede comparar a Dios? ¿Ustedes? No, Dios es Dios. Muy bien. De esa manera, ¿no? Cuando Dios premia a los fieles obtienen la visión beatífica, es decir, se dan cuenta que en realidad Dios era Dios, ¿no? Porque lo ven tal y como es, y obtienen, junto con la visión beatífica, la certeza, ¿no? La certeza de que van a vivir siempre con Dios. En cambio, los rebeldes, ¿no?, como han dudado del misterio, como han dudado de los designios divinos, son inmediatamente precipitados al infierno. Son inmediatamente precipitados al infierno. De manera que entonces los demonios, los rebeldes, ¿no?, todos ellos, van a ser condenados al infierno. Van a ser condenados al infierno. Condenados al infierno. Por toda la eternidad, ¿no? Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Muy bien.
Ahora, acá podemos hacer un poco de, ¿no? Un adelanto para poder entender qué es el infierno. Cuando Dios condena a los demonios al infierno, Lucifer a la cabeza, ¿qué impide el infierno? La visión beatífica. Es decir, el que está en el infierno, vamos a ponerlo entre comillas, nunca verá a Dios. Es decir, ¿va a saber que Dios existe? Sí, pero nunca lo va a ver, nunca lo va a conocer. Es decir, nunca va a alcanzar ese gozo eterno de contemplar al que hizo el cielo y la tierra, al que hizo todo. Algunos teólogos afirman de que este es el castigo más fuerte, que un alma que está en el infierno, sabiendo que hay un Dios bueno, sabe que nunca lo va a ver, porque está en un lugar de suplicios eternos. Esa fue la condena que Dios da a Lucifer y a todos los demonios que fueron precipitados al infierno, ¿no? La condena al infierno. Ahora, ¿hay manera de que los demonios puedan ser perdonados una vez precipitados al infierno? No. Es decir, dicho de otro modo, no se debe, algunos lo hacen, rezar por un demonio, ¿no? O por un condenado, ¿no? Aunque no sabemos exactamente quién se pudo condenar, pero igual, ¿no? No se debe rezar por un demonio. ¿Por qué no debo rezar por un demonio? Porque el demonio no va a obtener perdón de Dios. Ya está condenado para siempre, por toda la eternidad. Hay personas, ¿no? Yo supongo, asumo que sin mala intención, normalmente a veces piden, ¿no? Rezar por un demonio, que, bueno, la misericordia. No, eso va en contra del dogma de la fe. Los demonios ya están en el infierno. El que está condenado al infierno nunca va a salir del infierno. Y ojo, no es Dios que los ha condenado. Ellos mismos han buscado, han pagado su condena, ¿no? Ciertamente, han decidido condenarse, porque el acto de rebeldía de Lucifer no es un acto coaccionado, no es un acto condicionado, fue un acto libre. Libremente decidió desobedecer a Dios por soberbia, arrastrando con él un tercio de los ángeles y siendo condenado junto con ellos al infierno. Ellos han decidido condenarse por desobediencia a Dios. Por ende, ¿por qué no puedo rezar por ellos? Porque ya están condenados. No hay forma de que puedan ser perdonados, ¿no? No hay manera. Ahora, ciertamente habían posturas, ¿no? Antiguamente, esto sobre todo en los primeros siglos de la iglesia, habían posturas que decían, ¿no? Habían posturas que decían que en algún momento, quizá en el fin del mundo, podía haber alguna esperanza para todos aquellos que se han condenado. A esa postura herética, ¿no? De que alguien del infierno o algún condenado podía, al final de los tiempos, salvarse, se le llama apocatástasis. Apocatástasis, ¿no? Es una herejía. ¿Por qué? Porque va en contra de la misericordia y la justicia de Dios. ¿Qué decía la apocatástasis? ¿No? Que incluso los condenados se iban a salvar. Tipo que los demonios en el fin de los tiempos podían ser perdonados, ¿no? Claro,
Quizá fue una doctrina, ¿no? Que no tenía la intención o una mala intención, pero bueno, finalmente es una herejía, ¿no? Así que no hay motivo para pensar esto. Así que si alguno, ¿no? les dice, yo pienso que los demonios se pueden salvar, bueno, tú le dices, mejor no pienses, ponte a leer, porque a veces por pensar demasiado o pensar sin leer, uno cae en herejía. ¿Ya? Entonces, apocatástasis, ¿qué es? Pensar de que los condenados al final de los tiempos van a tener salvación, ¿no? Muy bien. A ver, hasta este punto, donde ya hemos aclarado el tema de la prueba, ya hemos visto este tema de las condenas, etcétera. ¿Tienen alguna duda, tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ya. A ver, ¿alguna duda, comentario? De momento no. Ya. Bacán. Entonces, continuamos. Y esta es pregunta 39. Ahora, para aclarar, ¿no? Y ya entrar propiamente en materia. Pregunta 40. ¿Cómo se llaman los ángeles desterrados para siempre del paraíso? Y, como ya hemos visto, condenados al infierno. A esos ángeles desterrados para siempre del paraíso, estaban en el paraíso junto con Dios, y condenados al infierno. ¿Cómo se les va a llamar? A estos se les va a llamar propiamente demonios. ¿Los demonios son ángeles? Sí, pero condenados, ¿no? Y su caudillo, su líder, ¿no? Se llama Lucifer o Satanás, ¿no? Ese es el nombre que se le da. Lucifer o Satanás. Muy bien, muy bien. En todo caso, podemos empezar, ¿no? A ver, ¿qué es un demonio, ¿no? Como tal. ¿Qué viene a ser un demonio como tal? Un demonio, ante todo, es un espíritu condenado al infierno, ¿no? Así que al ser un espíritu, tiene las características que ya habíamos revisado en cuanto a los espíritus. Vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Primero, si es un espíritu, tiene naturaleza espiritual, pero como hemos visto, espíritu significa que el demonio es un ángel, pero la diferencia entre él y un ángel va a ser que el demonio es incapaz de amar. El ángel sí, el demonio no. El demonio de lo único que es capaz de, ¿qué es? Odiar. Entonces, ¿es un espíritu? Sí, porque sigue siendo un ángel. Recuerda lo que les dije, la naturaleza no va a cambiar, sigue siendo un ángel. Así que su naturaleza espiritual es justamente la naturaleza angélica. Repito, eso no va a cambiar, eso no se va a modificar. En ningún momento el demonio pierde su naturaleza. Ahora, como es de naturaleza angélica, el demonio no tiene cuerpo, no tiene cuerpo, no tiene cuerpo, pero, ¿no? Seguramente acá viene la discusión. Me van a decir, pero yo he visto gente que está posesa, animales que están posesos. Ah, es que el demonio tiene la capacidad de poseer, poseer seres vivos o infestar lugares. Es decir, cuando un demonio posee a un ser vivo, se le llama posesión. Cuando está presente en un ser vivo, ¿no?
a eso se le va a llamar posesión. Pero cuando el demonio, ejemplo, se está presente en un lugar, está presente en un lugar, normalmente a eso, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar infestación. ¿Ya? Así que no hay que olvidarse de eso. Si el demonio empieza a poseer, ¿no? A un ser vivo, a eso le vamos a llamar posesión. Si el demonio más bien lo que va a hacer, ¿no? Es estar en un lugar, ¿no? A eso le vamos a llamar más bien infestación. ¿Ya? No hay que olvidarse. Muy bien. En todo caso, para la posesión y demás cosas, siempre hay causas, ¿no? Que de alguna manera influyen más o menos, ¿no? En cuanto al tema de la posesión. Así que al no tener cuerpo, el demonio tampoco siente hambre, ni sed, ni nada, ¿no? O sea, no tiene necesidades, sin necesidades, como tal. No le hace falta nada, no tiene necesidades. Ahora, ¿es inteligente? Sí, y creo que eso es algo que ustedes tienen que recordar y no olvidar. El demonio es inteligente. ¿Qué significa que el demonio sea inteligente? Que es mucho más inteligente que el ser humano, ¿no? Supera largamente la inteligencia del ser humano. El demonio, al ser inteligente, tiene ciencia, ciencia de aquello o de todo aquello que le rodea. Y como el demonio está en esta tierra desde el principio, sabe todo lo que hay en este mundo. O sea, el demonio lo sabe todo. Y cuando decimos lo sabe todo, esto no incluye el futuro, porque recuerden, los ángeles no tienen, la naturaleza angélica, no tiene la capacidad de ver el futuro. Así que cuando decimos que sabe todo, nos referimos sobre todo a las cosas de este mundo, ¿no? El pasado, el presente, etcétera. ¿Ya? Así que no hay que confundir. El demonio sabe todo, sí, pero todo lo que concierne a este mundo. ¿Ya? Así que podemos decir de este modo, ¿no? Para aclarar, el demonio conoce cómo funciona el mundo. Ya lo voy a poner de esta manera, que creo que es un poco más entendible. El demonio conoce cómo funciona el mundo. ¿Y quiénes la habitan? O sea, el demonio conoce a cada persona que ha estado en este mundo. Conoce todo. Conoce tu historia, tu pasado, tus pruebas, tus caídas, etcétera. Lo sabe todo el demonio. Ahora, el demonio es incapaz de hacer dos cosas. Primero, el demonio no puede ver el futuro. Aquí hay una anécdota bien interesante, ¿no? Si alguna vez, ¿no? Digamos, ¿no? Tienes una tentación, ya, digamos, una tentación. Y el demonio, ¿no? Digamos que te susurra y te dice, ¿no? Oye, creo que te vas a condenar, ¿no? Te miente, ¿no? Creo que te vas a condenar. Tú simplemente dices, ¿no? Demonio, no mientas, porque tú sabes, ¿no? Que Dios no te ha permitido conocer eso. O sea, Dios no le ha permitido al demonio tener conocimiento del futuro. Así que si el demonio, ¿no? En algún momento, o sea, tú has sentido una vocecita, ¿no? Que te decía, oye, te vas a condenar. Ese es el demonio. No podría ser otro. Ese es el demonio, ¿no? El demonio es bastante hábil y sabe que a lo mejor, ¿no? Y sabe que a lo mejor eso va a servir para qué. Eso va a servir para que tú eh, dejes de ir a la iglesia, dejes de rezar, porque, ojo, si ya estás condenada, entonces tú dirás, entonces, ¿qué hago, no? O sea, ¿cuál es, qué hago acá, no? O sea, ¿para qué hago el bien si finalmente me voy a condenar? O sea, no, no tiene sentido.
¿ya? Hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, el demonio no puede ver el futuro, es decir, el demonio no puede, esto es importante, no puede condenar. Si el demonio te dice, ya estás condenado, no le creas, no, eso es falso, el demonio es incapaz de ver el futuro. ¿Qué otra cosa no puede hacer el demonio? A ver si hacen un poco de memoria. El demonio no puede leer pensamientos, no puede leer pensamientos. Es incapaz de leer pensamientos. No puede, ¿ya? No puede. No puede leer pensamientos. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué otra cosa también podemos decir del demonio? Mire, ya tenemos una parte, naturaleza espiritual, no tiene cuerpo, inteligente, conoce cómo funciona el mundo, no puede ver el futuro y no puede leer pensamientos. ¿Ya? Perfecto. A ver, ¿qué más? El demonio, ¿no? El demonio entonces, como no está sometido al tiempo propio al que está sometido la materia, sí está sometido a otra cosa que también están los ángeles, sometidos, ¿no? A ese tiempo, vamos a llamarle medio espiritual, como se le va a llamar a ese tiempo espiritual, le vamos a llamar epo. Si es que nos preguntaran, ¿no? Quizá en catequesis, ¿para los ángeles y demonios existe el tiempo como tal? No, pero se habla de un epo, se habla de una sucesión, ¿no? De tiempos donde, si bien no pasa el tiempo como en el ser humano, o sea, no hay un reloj, la sucesión de pensamientos, ¿no? Esa cadena de pensamientos, porque recuerden que los demonios y los ángeles se comunican a través de pensamientos, digámoslo de ese modo, por eso nos inspiran pensamientos, para bien o para mal. Esa sucesión de pensamientos sería el ego. Así que, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Qué vendría a ser el Epo como tal? El Evo simplemente vendría a ser aquella sucesión de pensamientos, ¿no? Por los cuales va pasando, ¿no? El demonio. Pero ojo, como su naturaleza es espiritual, no hablamos del tiempo del mismo modo o desde el punto de vista espiritual. Simplemente se menciona al Evo como una especie de sucesión de voluntades, sucesión de pensamientos, a los cuales pues no es que el demonio esté sometido, sino que como los demonios, ¿no? Y los ángeles tienen esta capacidad de pensar y etcétera, a esa sucesión de pensamientos pues se les dio el nombre de Evo. Así que podemos poner eso. Es una sucesión, es una sucesión de pensamientos. O sea, entre un pensamiento y otro, ¿no? A eso se le llama epo. ¿Ya? Entre un pensamiento y otro, a eso se le va a llamar epo. ¿Ya? A eso se le va a llamar epo. Muy bien. En todo caso, ¿no? En todo caso, ¿por qué el demonio a veces toma formas un tanto raras, ¿no? Por ejemplo, en las representaciones al demonio se le representa con cuernos, ¿no? Con cola, etcétera. Pero muchas veces también se ha visto en películas, testimonio de santos, etcétera, que el demonio a veces se ha mostrado como un animal, a veces se ha mostrado como persona. Entonces, podemos decir lo siguiente: el demonio, igual que los ángeles, porque tiene la naturaleza angélica, puede asumir apariencia. Y especialmente el demonio no solamente asume apariencia humana, se ha visto que también asume apariencia animal. Por ejemplo, ¿no? En la vida del Padre Pío, el demonio muchas veces lo ha perseguido
hasta se ve en la película, en forma de perro. Así que el demonio no es que haya poseído un perro, sino que simplemente el demonio lo que ha hecho es asumir la forma de un perro, la forma. O sea, no se ha convertido en un perro, ha asumido la forma de un perro, ya que es un poco diferente. Ojo, no es que el perro exista. Cuando el demonio asume la apariencia de un perro, no es que ese perro en ese momento exista como tal. Simplemente el demonio está asumiendo la forma, ¿no? Solo se ve como un perro. Claro, pero causa una fuerte impresión en la persona que al final termina huyendo despavorida, ¿no? Aunque hay casos donde uno se enfrenta. Lo que sí puede hacer el demonio es el tema de la posesión. Eso sí, el tema de la posesión. Entonces, ¿qué viene a ser el tema de la posesión? ¿No? El tema de la posesión consiste en que el demonio, por permiso de Dios, eso tiene que estar claro, el demonio, por permisión divina, es Dios que le deja, por permisión divina, ¿qué hace el demonio? Reside, habita en un cuerpo, habita en un cuerpo, habita en un cuerpo, ¿no? Una de las películas que los puede ilustrar bastante acerca del tema de la posesión, incluso de manera teórica, es Nefarious, ¿no? Nefarious habla bastante bien de ello. Ya entonces, el demonio por permisión divina habita, habita en un cuerpo. Habita de tal forma que incluso el demonio puede, y esto se ha visto, ¿no? En testimonios, moverse y hablar a través de dicho cuerpo, ¿no? Moverse y hablar a través de dicho cuerpo. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Si el demonio no puede leer pensamientos, aunque la persona esté posesa, el demonio no puede leer lo que piensa, ¿no? Aunque la persona esté posesa, el demonio no me puede obligar, ¿no? No me puede obligar, en este caso, a pensar en algo porque yo soy dueño de mis pensamientos como tal. Mi mente es un lugar cerrado al demonio. Lo que sí puede pasar es lo siguiente, ¿no? Que el demonio, como se mueve y habla, que el demonio ejecute ciertas acciones sin que la persona lo puede evitar. Porque, ojo, esa es justamente la posesión. Como el demonio está poseendo hacia esta persona, entonces la persona pierde el control de sí misma. Aquí la persona ha perdido el control. Ha perdido el control de sí misma. Ya no tiene control sobre ella misma. No tiene el control. Muy bien. Acá hay que aclarar un mito, ¿no? Bueno, una creencia, ¿no? A ver, ¿el demonio puede poseer? Sí, pero hay un detalle, ¿no? El demonio solo posee el cuerpo, no el alma. Solo posee, cuando hace posesión, el cuerpo, no el alma. Es imposible que el demonio posea el alma, no el alma. ¿Por qué no puede poseer el alma? Porque el alma es de Dios. Por eso. ¿Por qué no?
Porque el alma humana le pertenece a su creador, le pertenece a Dios. ¿Eso qué significa? Que el demonio imposible que pueda apropiarse de un alma. ¿Por qué? Porque el alma le pertenece a Dios, solo a Dios, ¿ya? Solamente a Dios. Muy bien. Eso en cuanto, eso en cuanto al tema de la posesión como tal, ¿no? Ahora, otro tema, otra cuestión muy distinta es el tema de la infestación, ¿no? Otra cosa muy diferente es lo que viene a ser el tema de la infestación. En todo caso, si la posesión tiene que ver, ¿no? Sobre todo con seres, ¿no? Si la posesión tiene que ver con seres, la infestación como tal, la infestación como tal, tiene que ver más que todo con lugares, ¿no? Tiene que ver más que todo con lugares, ¿ya? En todo caso, podemos poner por aquí. La posesión, bueno, seres y todo lo demás. Pero la infestación es lo que uno normalmente encontraría en las famosas casas embrujadas, ¿no? Eso sería la infestación. ¿Qué sería la infestación entonces? Cuando un demonio, vamos a usar la misma terminología, cuando el demonio, otra vez por permisión divina, porque el demonio no puede hacer nada sin que Dios lo permita, lo repito, el demonio no puede hacer nada sin que Dios lo permita. El demonio, por permisión divina, Dios le deja, por permisión divina, posee un lugar, ¿no? Por permisión divina, posee un lugar. Así que a partir de ese momento, ¿cómo está ese lugar? Infestado, infestado. El lugar va a estar infestado. Muy bien. Ahora, el detalle es que como ese lugar está infestado, ¿no? Como ese lugar ha sufrido una infestación, hay un pequeño riesgo de que quizá, ¿no? Alguna de las cosas, ¿no? Alguna de las cosas que existan en ese lugar también hayan sido infestadas. Y muchas veces, si uno toca, tiene contacto, toma contacto con estas cosas, ¿no? Que están infestadas, puede ser, ¿no? O sea, es una opinión también. Puede ser que quizá el demonio utilice ese canal para habitar en el cuerpo de dicha persona. Bueno, el demonio por permisión divina en todo caso posee un lugar, ¿no? De ahí viene pues el famoso tema de las casas embrujadas, ¿no? De ahí viene el famoso tema de las casas embrujadas. Pero debemos tomar en cuenta algo. No es que al demonio se le ocurrió infestar, ¿no? O sea, no es que el demonio, digamos, elige, ¿no? Hoy día me tengo que infestar, no sé, esta casa de la Avenida del Sol. O hoy día tengo que ir, no sé, a Alto Cosco. No, no es así. ¿Qué tipo de casas infesta? Aquellos lugares donde se ha realizado alguna ceremonia, ejemplo, satánica. Aquellos lugares donde de alguna manera no se ha tenido cuidado y han hecho, por ejemplo, la Ouija, ¿no? U otro tipo de actividades o prácticas que obviamente nada tienen que ver con Dios. Siendo ese el caso, es muy posible la infestación, ¿no? Así que, por ejemplo, si en tu adolescencia tú hiciste, ¿no? Un ritual, ¿no? No sé, jugando a la Ouija, invocando a John Lennon, quién sabe, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. No estoy diciendo que John Lennon esté en el infierno, ¿no? Simplemente digo, ¿no? Si estabas invocando a John Lennon, luego apareció algo, se movió algo, ya está infestado. Porque recuerda, en la infestación, una de las señales, ¿cuál es?
que como el demonio posee el lugar, es capaz de mover cosas, hacer ruido e incluso generar olores. ¿Ya? O sea, esas ya son señales de que ha habido una infestación. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de todo lo anterior? ¿Alguna pregunta? De momento no. A ver, cuéntame, cuéntame. Sí, la película, ajá. Dijiste la palabra clave, deducción. Pero ojo, mira, no, no es que sabía, ¿no? En la película se ve que el demonio sabe lo que ocurre en el presente. Ya, nos falta explicar esa parte, o sea, ¿cómo es que el demonio sabe lo que está pasando en otros lugares? Bueno, es que igual que los ángeles, el demonio puede estar presente en este momento al lado mío, pero también está en el infierno. Pero también está en el lugar donde están haciendo un conjuro, pero también está en el lugar donde están matando a alguien, o sea, está ahí. El demonio no tiene cuerpo. Como no tiene cuerpo, no está sometido al espacio. Puede estar donde quiera. Si está donde quiera, entonces tiene mucha mayor capacidad de poder recoger la información de los lugares que él quiera. O sea, funciona de ese modo, ¿no? Así que en la película se ve que sabe el presente. ¿Puede conjeturar el futuro? Sí, sí puede. Puede conjeturar, puede sacar una conjetura, o sea, no una profecía, puede conjeturar, puede decir, mira, no, no es que te vas a condenar, o sea, te puede decir, por ejemplo, esto, ¿no? Es posible, es demonio, o sea, siempre busca tu mal. Esa es la pregunta 41, ¿no? El tema del mal. Te puede decir así, es posible que quizá, ¿no? Es posible que quizá eh, no obtengas ese trabajo, ¿no? Así que para que lo obtengas es mejor que hagas trampa, etcétera, etcétera. Y tú caes en la trampa, valga la redundancia, haces trampa y obtienes la chamba. Entonces dices, oh, demonio, tenías razón, tenía que hacer trampa para ingresar a ese trabajo. Pero no es así, ¿no? El demonio te hizo pensar que es así porque es inteligente y hace conjeturas muy buenas a partir de la información que tiene a su disposición y tiene toda la información del mundo. A ver, para aclarar ese tema y seguir colocando algunas pistas de lo que viene a ser el demonio, vámonos un momento a la pregunta 41, porque esto justamente tiene que ver con la pregunta que has hecho también. Miren, ¿pueden los demonios hacernos algún tipo de mal? La respuesta es sí, sí pueden, ¿no? Pueden hacernos mucho mal, bastante mal, sí pueden, en el alma y en el cuerpo. Pero ojo, como el alma es de Dios, no la va a destruir. Pero como el alma, ¿no? Tiene esta concupiscencia al pecado, puede haber algo llamado muerte espiritual, que sería un estado en el cual el alma es completamente indiferente a la gracia, que solo una especialísima gracia divina podría conseguir de ella el arrepentimiento. Ahora, la pregunta se complementa con esto. ¿Por qué lo hace? Porque Dios les da licencia. Mayormente, la licencia de tentarnos a pecar. Hay dos preguntas interesantes, dos complementos que hay que analizar correctamente.
Ya, entonces, estábamos hablando del demonio. A ver, vamos a continuar con nuestro análisis. Antes de responder esta pregunta como tal. Miren, para aclarar, ¿no? La posesión justamente tiene que ver más que todo con seres humanos, ¿no? La posesión tiene que ver más que todo con seres humanos como tal. Seres humanos. Es cuando el demonio habita en el cuerpo del ser humano, ¿no? Por eso es que le puede mover, etcétera. La infestación, como ya les había mencionado, tiene que ver sobre todo con lugares. Pero este tema, por ejemplo, de la casa de los Warren, no solo es el lugar, sino son los objetos, como las muñecas, etcétera, ¿no? En todo caso, la infestación se puede dar en lugar, objeto o animales, ¿no? Lugar, objeto o animales. No es raro, ejemplo, que un animal, un gato, un perro, esté infestado por el demonio o un objeto, ¿no? Como el caso de lo que les decía, ¿no? Como el caso de los Warren, ¿no? Que tienen ahí una muñeca que aparentemente, al parecer, está infestada y está justamente ¿no? Custodiada por este vidrio, ¿no? Etcétera, para que la gente no la toque y quizá no corran el riesgo de infestarse, bueno, en este caso, de que quizá el demonio utilice esa vía para poseer o habitar en el cuerpo de esta persona, ¿no? Tal y como ya lo hemos mencionado. Ahora, hay un par de palabras que seguramente las hemos oído en algún momento de nuestra vida, ¿no? Una de estas palabras, ¿cuál es? El maleficio. El maleficio. ¿Qué viene a ser el maleficio, ¿no? En resumidas cuentas. El maleficio es cuando yo solicito, ¿no? Yo solicito la ayuda de los demonios, ¿para qué? Para hacer daño a alguien más. Es decir, en el maleficio, la persona solicita, no es que el demonio tenga oficina, ¿no? Simplemente lo invoca, ¿no? El demonio, bueno, la persona solicita la ayuda de los demonios para hacer daño a alguien, para dañar a otro. Ese es el maleficio, ¿no? Para dañar a otro. En nuestro medio creo que eso es bastante común, ¿no? El maleficio. Pero una cosa que incluso, vamos a ponerlo de amarillo mejor, está un poco opaco, ¿no? Una cosa que es más común que el maleficio, ¿cuál es? El hechizo. Este es el maleficio, ¿no? La otra cosa, yo asumo que me parece que es la más común en nuestro medio, es el hechizo. ¿Qué es el hechizo? Es lo mismo, pero no para dañar a otro, sino para obtener algo, ¿no? Ejemplo. Yo hago un hechizo, pero no sé, pues para ingresar a la universidad, para que mi negocio tenga éxito. ¿Qué entra ahí? Pagos a la tierra, un despachito. Te dicen, ¿no? Consíguete feto de alpaca, ¿no? Con eso tu negocio va a surgir. Eso es un hechizo, ¿no? Es cuando la persona, lo mismo, solicita la ayuda de los demonios, ¿no? La ayuda de los demonios. No para dañar, sino para obtener algo. Para obtener algo. Muy común. Así que si somos directos, creo que es evidente que los pagos a la tierra, los despachos y todo ello, ¿qué es? Son hechizos, ¿no? Son hechizos.
Cuando la gente, ¿no? Va, ejemplo, ¿no? A rezarle a la momia esta, ¿no? Al niño compadrito. Eso es un hechizo. ¿No? Le están pidiendo cosas. Pero ¿a quién le estás pidiendo? Ese es un demonio. Y quizá no es uno, quizá hay varios demonios ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Estará infestado por N demonios. Y tú pidiéndole cosas, o sea, es un hechizo, o sea, le estás pidiendo ayuda para algo, pero tú vas a decir, no, pero es algo bueno, es mi ingreso. Sí, pero no estás confiando en Dios. Ese es el punto, o sea, ese es el principal problema, que nosotros no estamos confiando en Dios y queremos, ¿no? Poner digámoslo así, ¿no? Poner nuestra vida, nuestro plan de vida, en manos de alguien que no es dueño de la vida. Y eso es justamente lo que quería aclarar. ¿El demonio puede matar a una persona? No, no lo puede hacer, porque no es dueño de la vida. El demonio es incapaz de matar a una persona. Puede provocar que esta persona decida acabar con su vida, sí. Puede provocar que esta persona, de alguna u otra manera, haga algo que tenga como consecuencia el final de su vida, sí. Pero que lo pueda matar de manera directa, no. Eso no. Es incapaz de matar a una persona. ¿Por qué? Creo que la explicación es muy obvia, porque el demonio no es dueño de la vida. ¿Quién es dueño de la vida? Dios. ¿Por qué? No es dueño de la vida. El demonio no es dueño de la vida. ¿Quién es el dueño de la vida? Solo Dios. ¿Y por qué además no puede matar a una persona? Porque el alma le pertenece a Dios. Y para que haya muerte, el alma, ¿qué tiene que hacer? Separarse del cuerpo. El alma es de Dios. Dios decide cuándo el alma debe separarse del cuerpo, no el demonio. Ya, el demonio es incapaz de hacer esto. Muy bien, no hay que olvidarse. Ahora, hay un par de palabras más que podemos agregar antes de responder esta pregunta. No es muy común, pero a veces se habla de influencia. A veces se habla de influencia. No es posesión, ¿ah? ¿Qué es una influencia? La influencia va a ser justamente eso, ¿no? Esta suerte de, esta suerte de acción donde el demonio intenta, ejemplo, ¿no? Intenta tentar a la persona, pero o sea, tentaciones fuertes, ¿no? Tentaciones fuertes. Todos los días le genera pensamientos, todos los días le aparecen, ¿no? ¿Cómo decirlo? A ver, le aparecen como súbitamente, ¿no? Le aparecen como tendencias a querer hacer el mal, ¿no? A una persona que al principio estaba tranquila, ¿no? Entonces, eso es una influencia, por ejemplo. Esa es una influencia. Ahora, hay dos tipos de influencia, la influencia externa y la influencia interna. A ver, vamos a aclararlo un poco. En una posesión, el demonio está habitando en el cuerpo de la persona y controla, ¿no? Algunas cosas de la persona. Hay momentos donde incluso el demonio toma una especie de control total, de manera que la persona parece, ¿no? Que ya no está ahí, ¿no? Parece que el demonio lo ocupa todo. Bien, pero en una influencia, simplemente el demonio puede actuar temporalmente, o sea, esto no es posesión, vamos a aclarar eso, no hay posesión, en este caso no hay una posesión como tal, pero, pero,
El demonio puede susurrarle a la mente determinados pensamientos, ¿no? O puede, ¿no? Puede hacer que el cuerpo de esta persona, ¿no? Que desde el punto de vista de su corporeidad, quizá la persona vea, huela, sienta cosas que en términos o que en situaciones normales no sentiría. Así que vean, en una influencia, por ejemplo, si es una influencia interna, ¿qué es lo que voy a observar, no? O qué es lo que en todo caso sentiría una persona por la influencia interna. Tentaciones fuertes, ¿no? Tentaciones muy, muy fuertes. Así que aquí podría haber, por ejemplo, por eso es interno, ¿no? Por eso le estamos llamando interna. Tentaciones fuertes. Pero no estás poseso, pero tienes tentaciones fuertes, ¿no? Tienes tentaciones fuertes. Incluso hasta el punto de que podrían aparecer ciertas enfermedades cuando es una influencia interna, ¿no? Podrían aparecer ciertas enfermedades. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque se asume que la influencia interna se da dentro del cuerpo de la persona, desde dentro del cuerpo, sin poseerla. Porque recuerden que la posesión es por permisión divina. Si no se puede poseer, el demonio puede hacer una influencia, puede influenciar desde dentro. Si hay una interna, también seguramente hay una influencia externa, ¿no? De la misma manera. Y en una influencia externa, la influencia no es desde dentro, simplemente se da desde fuera del cuerpo, fuera del cuerpo. Ahora, ¿qué hace el demonio desde fuera del cuerpo? Ojo, como está afuera, puede hacer que la persona, por ejemplo, ¿no? Esto lo dice el padre Fortea, puede hacer que la persona, por ejemplo, desde fuera, pueda ver sombras, ¿no? Quizá dice, ¿no? Qué raro, he pasado por esta calle y he visto una extraña sombra, ¿no? Puede ver sombras. Quizá pesadillas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sin estar poseído, ¿no? Sin estar girando tu cabeza, hablando en lenguas, ¿no? Etcétera. Pero tienes pesadillas, ¿no? O quizá tienes un lugar donde haces tu oración personal, has apagado la luz y ves una sombra, ¿no? Puede ser una influencia externa, ¿no? ¿Quién sabe? Podría ser una influencia externa, ¿ya? Podría ser una influencia externa. Muy bien. ¿Qué otras cosas también pueden aparecer? Sin que haya infestación, ¿ah? Ruidos, olores, ¿no? Ruidos, olores. También puede haber cosas que se mueven, cosas que se mueven. Estamos poniendo lo clásico, ¿no? Cosas que se mueven, etcétera. En todo caso, si yo veo, ¿no? Si yo veo esto, estaría motivada a pensar de que el demonio anda por ahí, ¿no? Y ese es el principal problema, que el demonio es soberbio. Mientras más hables de él feliz, ¿no? Él feliz. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar ocupada en él y no ocupada en Dios, ¿no? Lo lógico, ¿no? Me parece que es lo lógico. Muy bien. Ya tenemos terminología, ¿no? Maleficio, hechizo, influencia externa, interna, posesión, infestación. Muy bien. Ahora, respondiendo y ampliando lo que nos planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el demonio busca nuestro mal? Bueno, aclarar. El demonio fue condenado. Miren un momentito por acá. El demonio fue condenado. Como el demonio ha sido condenado, ¿qué significa?
que está en un lugar de condenación que viene a ser el infierno, ¿no? Entonces, el demonio condenado está en el infierno, está en el infierno, está en el infierno. Como el demonio está en el infierno, el demonio solo es capaz de odiar. ¿Y a quién odia? A Dios. No puede sentir amor hacia Dios, por tanto, odia a Dios. ¿Por qué lo odia? Porque es un Dios bueno al cual el demonio le ha sido infiel y por tanto solo le queda el odio. Y como odia con todo su ser a Dios, también odia a su creación. Odia su creación. O sea, al ser humano especialmente, que tiene un alma, ¿no? Odia su creación. Así que lo que va a buscar el demonio, especialmente en el ser humano, que es la condenación. Como odia a su creación, ¿qué hace el demonio por odio hacia Dios? Condenar la mayor cantidad posible de seres humanos. Eso es lo que va a hacer el demonio, ¿ya? Eso es lo que va a hacer el demonio. Ahora, ¿por qué Dios le da permiso en todo caso? ¿No? Ya, sabemos por qué el demonio odia. Eso ya está claro. Pero la otra cuestión es, ¿no? ¿Y por qué Dios da permiso? O sea, ¿por qué Dios es permisivo? ¿Por qué Dios permite que el demonio nos tiente? ¿Por qué Dios permite que el demonio nos tiente? ¿No? Esa sería la pregunta ahora. ¿Por qué Dios permite que el demonio nos tiente? Bueno, el tema es más o menos o va más o menos en este sentido. Mientras más tentada sea una persona, se supone en teoría que es una persona que está más cerca a Dios. O sea, una persona que está lejos de Dios no va a ser tentada, ¿ya? No va a ser tentada. En todo caso, ¿no? En todo caso, una una persona que está lejos de Dios, está lejos, o sea, no hace falta tentarla porque de por sí ya está lejos. La tentación además es como una especie de prueba, ¿no? Cuando la persona sufre una tentación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse a rezar, orar, huir de la ocasión y así vence. Dios le permite al demonio eso porque el demonio lo que busca es la condenación, pero Dios lo que busca es que la persona, ¿no? Es que la persona se abandone en la confianza hacia Dios y que encuentre en Dios la fortaleza para vencer las tentaciones. En todo caso, ¿no? Como el demonio busca nuestra condenación, Dios, ¿qué busca? Que el hombre, como dicen los santos doctores de la iglesia, se abandone a su providencia, se abandone a su providencia. Ya sabemos qué es la providencia, ¿no? A su providencia. Porque si el hombre confía, se abandona plenamente a Dios, va a hacer lo contrario que hicieron los demonios, que fue desconfiar de Dios, porque pensaron que los planes de Dios eran tontos, que no tenían sentido. Esto es lo que Dios busca. Y cuando el hombre se abandona a su providencia, el hombre va a encontrar la fuerza verdadera
para vencer la tentación. Lo que el demonio hace entonces, ¿qué es? Convencer al hombre de que no necesita a Dios para vencer la tentación. O incluso más allá, ¿no? Convencer al hombre de que en realidad la tentación no es mala, ¿no? Sino que debería, ¿no? Debería el hombre caer en tentación y por tanto pecar. Lo que Dios está buscando es esto, ¿no? Que el hombre venza la tentación, pero no por sí mismo, sino abandonándose en Dios, abandonándose en él mismo, ¿no? En Dios. Así que por eso les da una cierta licencia, porque Dios lo usa de manera que el hombre es probado en cuanto a su fe, ¿no? Muy bien. A ver, hasta este punto no sé si hay alguna duda o comentario. Hasta aquí. No sé si hay alguna duda o comentario. Ya. A ver, ¿alguna duda? Si hay alguna duda, me avisa nomás, con confianza. Las podemos resolver. Ya. Creo que no hay dudas entonces. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. En todo caso, a ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya hemos ampliado un poco esta pregunta también. ¿Ya? Ya hemos ampliado esto. A ver, por último, hay tres preguntitas más por acá, ¿no? La pregunta, ¿no? Es una redundancia también. ¿Por qué nos tientan? ¿No? Ya hemos respondido. Vamos a subrayar lo importante. Los demonios nos tientan por la envidia, ¿no? Nos tienen envidia, porque también somos creación de Dios e incluso somos creación de Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Y como somos creación de Dios, ¿qué desean? Nuestra condenación. Eso es lo que están buscando. ¿Por qué quieren que nos condenemos? Porque ellos odian a Dios. ¿Por qué odian a Dios? Porque ven en nosotros la imagen del Creador. Imagínate, ¿no? Si los santos nos dicen, seamos a imitación de Cristo, a un demonio lo vuelve loco, porque lo peor que le puede pasar a un demonio es que su creación, o que la creación de Dios, sea semejante a Dios. Así que nos odian. Ahora, volvemos por este punto. Mira, ¿por qué permite Dios las tentaciones, no? Yo ya les di una pequeña explicación. Vamos a ver qué dice el catecismo. Dios permite las tentaciones ¿para qué? Venciéndolas con su gracia, como les dije, no por mérito propio, sino con ayuda divina, consigamos esto. Vamos a subrayarlo con verde. Ejercitar las virtudes y de ese modo adquirir merecimientos para el cielo. Ya hay un par de palabras que vamos a aclarar posteriormente. Y por último, para ¿no? hacer un resumen general de todo esto. ¿Y cómo se vencen las tentaciones, ¿no? ¿Cuál es la forma de vencer una tentación? Las tentaciones, el modo usual, oración. Pero se puede complementar con vigilia, oración y mortificación cristiana, ¿no? Vigilia, oración y mortificación cristiana. ¿No? Esa sería la manera un tanto, quizá ordinaria, ¿no? Deben ser las tentaciones como tal. ¿Ya? Esa sería la manera ordinaria de vencer las tentaciones como tal, probablemente. Muy bien, muy bien. En todo caso,
Vamos a hacer un resumen general de todo lo anterior para acabar el tema de ahora, ¿no? Que ha sido netamente demonología. Y ojo, el demonio no es que no lo vamos a volver a tocar, ¿no? Lo vamos a volver a ver seguramente cuando nos toque hacer o hablar del infierno, ¿no? Y también cuando tengamos que hablar del pecado y de la condenación final. Muy bien. En todo caso, ya habíamos explicado que el demonio desea nuestra condena porque somos creación de Dios y somos su imagen y semejanza al mismo tiempo. Ahora, las tentaciones también hemos visto. Dios nos, de alguna manera, permite que nos tienten para probarnos, para que también tengamos victorias sobre dichas tentaciones y de esa manera nos hagamos fuertes. Y este tema, ¿no? Adquirir merecimientos para el cielo, ¿no? Para que nuestras obras sean realmente meritorias. Porque cada victoria es una obra meritoria que nos abre un poco más el camino hacia el cielo. Pero hay que entender qué es propiamente una tentación, ¿no? E incluso más que entender la tentación, lo que tendríamos que ver es cómo se genera una tentación. De hecho, hay un proceso, ¿no? De hecho, hay un proceso para que se vaya generando el tema de la tentación, ¿ya? Eso lo podemos encontrar en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 14, ¿no? Cómo se va dando el tema de la tentación, ¿no? Así que creo que vamos a aprovechar esto para explicar el tema de la tentación y así poder ampliar un poco lo que el catecismo ya ha dicho. Entonces, una tentación, primero, no es un pecado, no es un pecado, lo voy a poner así, no es un pecado. Si fuera un pecado, pues Jesús habría pecado porque Jesús fue tentado, no es un pecado. Pero, ahí viene el pero lleva al pecado, pero lleva al pecado. O sea, la tentación como tal no es un pecado, pero puede llevar al pecado, ¿ya? Puede llevar al pecado. ¿Qué quiere decir? Que al ser tentado, yo no estoy pecando. Así que la manera de evitar el pecado, ¿cuál es? Evitar las tentaciones. Si quiero evitar el pecado, ¿qué tendría que hacer? Evitar las tentaciones, ¿no? Tendría que evitar las tentaciones. En todo caso, ante una tentación, ¿cuál sería el camino? Evitar las tentaciones. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Si todos los sábados mis amigos se van de farra, ¿no? De fiesta, y yo alguna vez he estado con ellos, ¿no? Un sábado y he terminado yendo de farra, de fiesta, ¿qué se supone que debería hacer? Evitar la tentación de estar con ellos un fin de semana. Porque si evito las tentaciones, el resultado lógico, sentido común, no peco. Simple, no voy a pecar. ¿Por qué? Porque estoy evitando las tentaciones. Y aquí viene el tema. Las tentaciones pueden venir de tres, ¿no? Le podemos llamar incluso realidades, ¿no? Del demonio, del mundo, la sociedad, ¿no? Como tal, y de la carne. La carne que hace referencia al cuerpo, ¿no? La carne. Entonces, las tentaciones pueden venir de tres lugares. Del demonio, del mundo y de la carne. Demonio, mundo y carne. ¿Ya? Demonio, mundo, carne.
Hemos hablado ampliamente del demonio. Tentaciones del mundo, bueno, el poder, ¿no? La codicia, etcétera. Tentaciones de la carne, ¿no? Comer más, la lujuria, ¿no? Etcétera. En todo caso, si bien las tentaciones pueden venir de estos tres lugares, ¿no? Si bien las tentaciones pueden venir de estos tres lugares, entonces lo que yo hago es evitar al menos la cuestión de la carne y al menos la cuestión del mundo. Porque el demonio siempre va a estar vigilante, ¿no? O sea, el demonio, como dice la escritura, es un perro rabioso que solo está esperando cuándo atacar. Es decir, el demonio, como dicen los abuelitos incluso, nunca duerme. Es un espíritu, no necesita dormir, así que todo el tiempo está esperando que te descuides. ¿Qué está esperando el demonio? Un descuido. El demonio espera un descuido. Y ese descuido normalmente, ¿cuándo se da? Cuando la persona no trabaja, duerme hasta tarde, etcétera. Es decir, y ojo, esto no es algo que yo me estoy inventando. Eso lo dicen incluso algunos santos. El descuido se da cuando una persona está muy desocupada. Cuando la persona está perezosa, etcétera, ahí ataca el demonio. Cuando la persona parece que no tiene nada que hacer, no trabaja, no estudia, ahí ataca el demonio. Justamente ahí es cuando ataca el demonio. Ahora, volviendo al tema de la tentación, ¿no? Para que se entienda todo lo que estamos hablando acá. En todo caso, la tentación son pensamientos, no son acciones, son pensamientos que van a empezar a inundar mi cabeza, ¿no? Que van a empezar a inundar mi cabeza y van a conseguir, van a lograr que de tanto pensarlo yo finalmente caiga en la trampa, ¿no? La trampa es caer justamente en el pecado. Porque, como les dije, yo puedo rechazar la tentación, sí, pero si yo permito que la tentación todo el tiempo esté golpeando mi puerta, entonces finalmente voy a caer, ¿no? Finalmente voy a caer. Podemos ponerlo de este modo entonces. Cuando una persona peca, voy a poner así, cuando alguien peca, primero que nada, ¿no? Hay que quitar un poco los mitos. No es algo súbito. ¿A qué me refiero con que no es algo súbito? Cuando una persona peca, que no es algo súbito. Es que no es que la persona, ¿no? Comete un error, ¿no? Ejemplo, si alguien roba, no es que ha sido un instante de debilidad. La persona ya lo había pensado. Entonces, cuando alguien peca, vamos a ser directos, es porque la persona ya lo llevaba, aquí viene el problema, pensando. Cuando alguien peca, no es que fue un exabrupto, que de pronto, que pucha, no, disculpa, no quería, ¿no? Pero algo me obligó. No es así. Tú ya lo estabas pensando. La tentación, ¿no? Cuando uno no rechaza la tentación en su momento, se vuelve un hábito y tarde o temprano caes. Así que cualquier pecado no es una sorpresa, es algo que tú ya estabas pensando y simplemente, ¿no? Sucedió, explotó, pa, y se da el pecado.
¿no? Normalmente se da de ese modo, ¿ya? Normalmente se da de ese modo. Muy bien. En todo caso, ¿no? En todo caso, la manera en la cual podemos explicar esto de la tentación, ¿no? Aquí ya tenemos algunas ideas generales. Ya para darle un poco de marco, sería lo siguiente. Cuando aparece la tentación, aquí está. Cuando aparece la tentación, se supone que yo debería rechazarla, ¿no? O sea, yo tengo dos caminos. O la rechazo, ¿no? Y ya, me salvé, porque si vuelve, va a volver de otro modo, pero si la rechazo, ya vencí. O sea, ya vencí, porque no le estoy dando espacio a que esta tentación se manifieste de otra manera o cambie, ¿no? En la manera en la cual se ha presentado. Ya vencí. Así que la próxima vez la tentación tendría que ser más fuerte o en todo caso tendría que mutar un poco para que yo no note, ¿no? ¿De qué va el tema? Entonces, si yo rechazo, ya vencí, o sea, ya está. Pero muchas veces nos descuidamos y no rechazamos, más bien se acepta. Un pensamiento impuro, un deseo impuro, un impulso, etcétera. Cuando la tentación se acepta, es porque, es porque la persona acepta pensarlo. O sea, ejemplo, si me aparece la tentación de robar un auto, yo tengo dos caminos. O lo rechazo o lo acepto. Si lo rechazo, ya gané, pero si lo acepto, es porque ya lo estoy pensando. Quizá poco, quizá mucho, ¿no? Quizá estoy pensando de este modo, ¿no? Oye, ¿y si robo este carro? ¿Me agarran? ¿No me agarran? ¿Cómo hago? Ya lo estoy pensando, o sea, ya estoy sacando hipótesis, ¿no? Ya estoy viendo posibilidades. Este es el problema, que yo no debería ni siquiera pensarlo. Y aquí es cuando el pecado, ¿no? Es cuando el pecado como tal empieza a gestarse, ¿no? Como si fuera un embrión, ¿no? Es cuando el pecado se gesta. O sea, en mi mente ya está empezando a formarse el pecado. Ahora, como ya acepté, ¿no? Ahí viene el problema. Como ya acepté, va a llegar otro momento donde va a volver la misma tentación, pero un poco más convincente, incluso más intensa. La tentación va a llegar, sí, pero más intensa. Y como es una tentación más intensa, hasta digamos, ¿no? Más lógica, ya no solo me plantea robar, ¿no? Sino que me da, pues, herramientas. ¿Qué tal si robas a esta hora? ¿Qué tal si robas a este local? Nadie ve, no hay cuidante, no hay perro, etcétera. Entonces, la persona no solo acepta pensarlo, sino que disfruta pensarlo. Le da placer, ¿no? Dice, wow, ¿cuánto podría ganar, no? Creo que debería hacerlo. O sea, ya hay un disfrute, ya hay un disfrute. Ya es pecado, ¿no? O sea, acá ya es pecado, ya es pecado de pensamiento, ¿no? Pero como estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Ya lo disfruté, ¿no? Ya disfruté pensarlo. Hasta que finalmente ese pensamiento pasa a la acción. Y cuando pasa a la acción, ya no es tentación, ya es un pecado.
ya pecaste. Esto no dura días, no dura años, no dura semanas. El tiempo es variable. Tú puedes haber sido tentado una semana, meses, años, etcétera. Pero si siempre vuelven los mismos pensamientos, pues ya sabes cuál es ¿no? ¿Cuál es tu defecto capital? ¿No? Ya sabes de qué pata cojeas, ¿no? Dicho de otro modo. ¿Ya? Entonces, ahí el pecado nace, ¿no? O sea, ya no está en estado de gestación, ¿no? El pecado ya nació. El pecado ya nació, como tal, ¿no? Y el problema, como ya pequé, ya nació y no supe, ¿no? Combatirlo, ese pecado gesta otros pecados, incluso quizá más graves. Empieza a gestar otros pecados y eso lleva lentamente al alma a la muerte espiritual, a un estado en el cual el alma está tan llena de pecados que ya se le hace prácticamente imposible poder arrepentirse, ¿no? Se le hace imposible poder arrepentirse como tal, ¿no? Y esa muerte espiritual solo podría ser solucionada por Dios por una especialísima gracia. Pero normalmente, ¿no? ¿En qué suele acabar la muerte espiritual? En la condenación eterna al infierno. En la condenación. Listo. Para no tener que pasar todo ese proceso, ¿dónde debo atacar? En la tentación. Porque atacar en el pecado es bien complejo, ¿no? Es más, cuando ese pecado, ¿no? Ahí va otro tema, cuando ese pecado se repite, ya no solo es un pecado. ¿Qué nombre recibe cuando es un pecado muy repetitivo? Vicio. No solo es un pecado, ahora es un vicio. Muy bien. Y tal y como dice, ¿no? El catecismo, este tipo de cosas, ¿con qué se vencen? Con la vigilia, con la oración y con la mortificación interna, ¿no? Claro, mortificación que puede ser un tanto interna, externa. Normalmente son signos externos, ¿no? Son cuestiones físicas. Por ejemplo, ponerse una piedrita al zapato, quizá, ¿no? Usar ropa no tan cómoda, ¿no? Quizá con una textura un tanto tosca, para que yo, pues, de alguna manera pueda, ¿no? Como decían los santos, castigar un tanto mi cuerpo y, de alguna manera, pues, tener más control sobre él, ¿no? Como tal. Muy bien. Entonces, este tema de la vigilia, la oración y la mortificación, eso lo vamos a ver aparte, ¿no? Es un tema aparte. Lo vamos a ir dejando. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda más. Con esto creo que podríamos estar terminando por hoy. ¿Hay alguna duda más por acá? Todo tranquilo, entonces, ya. A ver, lo último que vamos a hacer antes de cerrar es aclarar un poquito algunas cuestiones terminológicas, ¿ya? Solo para que quede claro el tema y para usar los términos de la manera más adecuada. Hay algunos tipos de fenómenos, hay que conocerlos. Por ejemplo, fenómenos naturales, ¿no? Fenómenos naturales, ¿no? Que son fenómenos, pues, comunes, corrientes, que no llaman la atención a nadie porque tienen una explicación científica, ¿no? La lluvia, los arcoíris, etcétera. O sea, son fenómenos naturales, ¿no? Incluso
Un terremoto, una inundación, tienen una explicación científica, ¿no? Cuestiones de lluvia, etcétera. Hay explicación científica, fenómenos naturales como tal. Lo que hemos estado viendo hoy día, ¿no? Son en algunos casos fenómenos, mira, preternaturales. Y los fenómenos preternaturales, ¿qué son? Son aquellos que exceden a la naturaleza. O sea, no son naturales, exceden a la naturaleza como tal, ¿no? Exceden a la naturaleza como tal. Podríamos decir incluso, ¿no? Son cosas muy anormales, atípicas, atípicas. Y normalmente, cuando algo es preternatural, ¿no? Por ejemplo, una fuerza sobrehumana, que a veces pasa en la posesión, ¿no? El hecho de que una persona domine tantos idiomas cuando se sabe que no tiene el conocimiento, eso es preternatural. Así que esta puede ser acción de ángeles o demonios como tal. Listo. Y finalmente, hay otro tipo, un último tipo, a los cuales se le llama fenómenos sobrenaturales. Sobrenaturales. ¿Cuándo le vamos a llamar sobrenatural? Cuando no solo excede, sino que rompe las leyes de la naturaleza como tal. Las leyes de la naturaleza como tal, ¿no? Y aquí justamente pueden aparecer el tema de los milagros, ¿no? Los milagros son pues cuestiones sobrenaturales, ¿no? Los milagros. En todo caso, por ejemplo, cualquier acción que no solo exceda la naturaleza, sino que rompa lo que nosotros consideramos natural, ya es un fenómeno sobrenatural como tal. El tema del diluvio, que quizá no tiene una explicación científica, es un fenómeno sobrenatural, ¿no? Este tema, ¿no? En Fátima, por ejemplo, en Fátima, por ejemplo, cuando aparentemente, ¿no? Como dicen, porque nosotros no hemos estado presentes, pero tenemos la certeza de que así fue, el sol bailó. Eso es sobrenatural, porque no es normal que el sol baile, ¿no? Y no fue acción de ángeles, fue acción de Dios, porque Dios es el dueño de todo, ¿no? El tema de que el sol baila es un fenómeno sobrenatural, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Así que con esto, como para tenerlo en cuenta, podemos cerrarlo el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy ha sido bastante amplio porque hemos hablado mucho de los demonios, como para entender un poco mejor el vocabulario detrás de la demonología y también la acción demoníaca en el alma. Muy bien, vamos a cerrar con la oración, ¿ya? Cerramos con la oración. Muy bien. Para la próxima dejamos la última parte de angelología. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, dar gracias a Dios por este momento, por la posibilidad de poder compartir, ¿no? Em, no solo conocimiento, ¿no? Sino tal vez incluso compartir la espiritualidad propia de cada persona, el amor que Dios ha puesto en cada persona, la caridad fraterna, etcétera, y que nos haga parte, ¿no? De esta comunión de los santos, ¿no? A la que tanto hacemos referencia en el credo, ¿no? Y que rezamos muchas veces en el credo.
Pedirle también o darle gracias a Dios también porque durante la sesión quizá el demonio pues se ha podido sentir aludido, ¿no? A lo mejor le ha soberbio, a lo mejor le ha agradado que hablemos tanto de él, pero no con el fin de darle importancia, ¿no? Sino con la intención de no caer en sus engaños. Finalmente ese es el objetivo. Así que vamos a invocar a nuestro ángel de la guarda y la protección de San Miguel Arcángel. Ángel de mi guarda, dulce, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, ni vivir ni morir en pecado mortal. Jesús en la vida, Jesús en la muerte, Jesús para siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que van a por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien. Y ya, de esta manera, pues, estamos en la vigilia de la Trinidad. Ya es la fiesta de la Santísima Trinidad, así que de igual manera, ¿no? Que sea un momento de reflexión, ¿no? Para poder pensar en ese misterio que, por suerte, ¿no? Hemos tenido dicha de poder meditarlo, ¿no? Durante las sesiones. Muy bien. De esta manera, entonces, cerramos la sesión de ahora y la siguiente terminamos el tema de los ángeles y ya para entrar al tema propiamente del hombre.